Este es el momento del mensaje. Dios nos bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con todos. Reciban un caluroso saludo de los hermanos allá en San Cristóbal, especialmente en la congregación de la Lejer. Esa es la congregación que está ahí en el centro de San Cristóbal. Hay, ¿verdad?, muchos hermanos que nos han visitado allá. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder estar por acá desde pequeñitos, ¿verdad? Están rodando entre ustedes. Y ya el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, crecer y tener una familia y el privilegio grandioso de poder hablar de Él. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quiero, ¿verdad?, a través de la dirección del Espíritu, pues conversar un tema maravilloso que hemos tenido la oportunidad de compartir allá en la congregación. Y es hablar de la familia, de la familia. Y hemos titulado a la reflexión en esta mañana, La familia, mi principal ministerio. Y aquí vamos a estar viendo, ¿verdad?, muchos tópicos importantes acerca de la familia que nos van a tocar a todos, a los padres, a los hijos, ¿verdad?, a las esposas, al esposo, ¿verdad? Porque cuando hablo de los padres, estoy hablando de un rol diferente, esposo, esposa, otros, y también a los abuelos. ¿Cuántos son abuelos acá? Ay, 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 ay. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Hay un texto bíblico, Josué 24:15, ¿verdad? Y una expresión de toda esa historia muy conocida en la iglesia y en todo el mundo, ¿verdad? Y es que cuando el pueblo se encontraba ante una decisión, Josué tomó, ¿verdad?, la decisión por él y su familia. Y es la expresión de este texto bíblico que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? A Jehová. O sea, él no dejó la decisión ni el destino de su familia en manos de nadie, ni en manos de lo que un grupo quiera hacer. Él puso su familia en las manos del Señor. Y es que nosotros vivimos en una época donde los valores familiares se van diluyendo cada día. Las influencias, ¿verdad?, del mundo y las cosas que se practican hacen que cada día la familia vaya perdiendo su identidad. Y nosotros somos los responsables de eso, ¿verdad? Mencionamos los abuelos y los padres que hay aquí. ¿Cuántos somos? ¿Verdad? ¿Cuánta experiencia? Que hay mucha experiencia en esta sala, hermano. Gloria al Señor. Y es preciso que nosotros utilicemos la palabra de Dios para corregirnos, para autocorregirnos a cada uno de nosotros y que apliquemos esta palabra para que entendamos que después de Dios en nuestra vida, ¿verdad?, está nuestra familia y es el ministerio más importante. Muchas veces, ¿verdad?, solemos proveer hacia afuera y dejamos vacío lo que hay hacia adentro. Hay una anécdota, ¿verdad?, titulada El constructor distraído. Este hombre que se dedicaba a la construcción hacía unas terminaciones sólidas y hermosas y en una de ellas su hijo le pregunta, papá, ¿y cuándo vas a construir nuestra casa? El constructor se quedó mudo porque su casa estaba llena de goteras, de grietas. Y hay una expresión, un dicho por ahí, ¿verdad? Una frase que rueda que dice que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Porque siempre tratamos de proveer hacia afuera, pero hacia adentro, ¿qué es lo que está? Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que quien no cuida de los suyos ha negado su fe. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Así que lo primero que vamos a ver en esta mañana es el diseño de la familia. El diseño de la familia. Dios diseñó la familia en el principio. Dios creó al hombre, vio que no era bueno que el hombre esté solo, entonces hace su compañera, ¿verdad? Y ahí comienza este juego maravilloso de compartir, de la creación, donde el hombre
comparte con su compañera, Génesis 2, 18 al 24. Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. ¿A cuánto le gusta estar solo, hermanos? Bueno, a mí mismo no me gusta estar muy solo. A mí no me gusta estar solo. Es bueno sí tener su tiempo de soledad, pero a mí no me gusta estar solo. Cuando, por ejemplo, voy a mencionar algo que todos los varones sabemos, cuando la mujer falta en la casa, uno está como sin sitio, como que, y mira el reloj y dice, ¿a qué hora va a llegar? Y los muchachos se acercan a uno y le dicen, ¿y dónde está mami? ¿Y a qué hora viene mami? Entonces uno está como, ¿verdad? Y cuando llega la mujer a la casa, como que se completa la cosa, ¿verdad? Como que completa lo que hacía falta. Y eso me pasa a mí con mucha frecuencia, sobre todo que tengo dos niños pequeños, ¿verdad? Adriel de 11 años y Kayla de 9. Algo que digo siempre es, podríamos decir, bueno, tú tienes 11 años de experiencia con niños. No, hermanos, yo tengo 20 años de experiencia, porque yo tengo 11 años de experiencia con Adriel y 9 años de experiencia con Kayla. La crianza con cada niño es completamente diferente, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? Que viene de un hogar donde tuvo que criar 3 sobrinos, pues tiene la experiencia de 3 sobrinos más 2 niños en su casa. Entonces, tiene mucha experiencia trabajando con niños, ¿verdad? Dando escuela bíblica también. Yo fui uno de esos afortunados a los que ella le dio escuela bíblica. No pregunten lo otro. Entonces, ¿verdad? Dios creó ese diseño maravilloso, hermoso, para que nosotros estemos juntos, unidos. Allí nace la familia con un propósito claro y es reflejar el amor y la unidad de Dios. El matrimonio no es una invención humana. El matrimonio nace en la mente y el corazón del Señor. Y es un tema, ¿verdad?, bastante discutido ahora mismo en la iglesia. Dios unió a un hombre y a una mujer para que caminen juntos, para que procreen hijos y para que completen el propósito divino del Señor en esta tierra. Así que la familia, ¿verdad? La familia es un reflejo de lo que se concibió en la mente de Dios. Ahora ese reflejo se ha visto distorsionado porque la mente del hombre ha llevado otra cosa al seno de su familia. Y nosotros debemos rescatar eso. Nosotros debemos ser la luz en medio de la oscuridad. Gloria al Señor. Así dice la palabra de Dios. Debemos ser luz. Debemos ser sal. Y si esa sal pierde su sabor, no sirve para nada. Nosotros debemos ser sal. Nosotros debemos ser la luz. Y una luz, ¿verdad? No se pone debajo de una mesa ni se tapa. Una luz se pone en lo alto para que brille y para que sirva de guía a otros y para que otros vean, ¿verdad? En medio de la oscuridad. La iglesia está llamada a ser luz a través de la familia. Entonces, la familia es mi ministerio más importante. Yo tengo que cuidar de mi familia. Yo tengo que velar por mi familia. Yo tengo que orar por mi familia. Yo tengo que guiar a mi familia. Esa es mi responsabilidad. No es la responsabilidad de los ancianos de la iglesia, que bien tienen gran responsabilidad en este aspecto. No es la responsabilidad de mi mejor amigo. Es mi responsabilidad como miembro de ese núcleo tan importante, yo llevar sanidad a mi casa. Y para eso yo debo ser un hombre guiado por el Señor. Yo debo ser un hombre alimentado por la palabra de Dios. Yo debo ser un hombre que debo luchar para que Dios impere en mi casa. Y eso lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra del Señor. Y es que hay una importancia espiritual en la familia. Hay una importancia espiritual. La familia es el primer lugar donde se conoce a Dios. Se lo digo por experiencia. Yo nací en la iglesia y le doy las gracias a Dios por eso. Allí yo conocí a Dios a través
de las tareas espirituales que me asignaban en la casa. Allí yo aprendí a memorizar los textos bíblicos. Allí yo aprendí a orar, a leer la palabra. Allí yo fui guiado en el camino espiritual. Yo recuerdo textos bíblicos que compartía con los hermanos el domingo pasado, como en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y nosotros empezábamos, ¿verdad? Cada mañana cuando hacíamos esa reunión familiar, nosotros teníamos que recitar el texto bíblico. Quizás no nos lo sabíamos completo. Quizás habían fragmentos que se nos olvidaban. Pero dice la palabra de Dios que la palabra del Señor nunca deja al hombre igual, nunca regresa igual, ¿verdad? Nunca deja vacíos. Cuando nosotros interiorizamos la palabra del Señor, de una u otra manera somos tocados por su palabra. Instruye al niño cuando fuere pequeño en la palabra del Señor y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aún muchos han crecido en una familia cristiana y cuando son grandes toman la decisión por cosas de la vida de apartarse del camino y aún así son temerosos de la palabra de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros estamos cuidando de nuestra familia? ¿Cuántos estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos llevando esa sabiduría? Porque el temor al Señor, ¿verdad? El temor al Señor nace cuando conocemos acerca de Dios. Si nosotros no conocemos acerca de Dios, el corazón de nuestros hijos no va a temer a Dios. Nuestro corazón no va a temer a Dios. Nuestra esposa no va a temer a Dios. Mi familia es mi responsabilidad y la sabiduría espiritual que se lleva a mis hijos, al núcleo familiar, esa sabiduría espiritual es mi responsabilidad. ¿Estoy yo cumpliendo con ese rol de responsabilidad espiritual en mi familia? Dice Deuteronomios, versos 6 y 7, ¿verdad? Podemos tomar una parte de ellos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Gloria al Señor. Ok, ¿cómo se transmitía la palabra del Señor? Se contaba de generación en generación. El padre de la casa, la cabeza de la casa, era el responsable de contar esas hazañas y esas historias espirituales a su familia. Y su familia la aprendía. Y ellos la contaban a su próxima generación. Porque cumplían con el rol espiritual de enseñar la palabra de Dios a su familia. Nosotros tenemos que enseñar a los nuestros la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Cuando una familia sirve junta, Dios bendice esa casa donde se le sirve. Cuando una familia ora junta, es difícil que el enemigo entre allí. Cuando una familia pone a Cristo en el centro de su casa, el amor no se apaga. Es muy difícil. Puede que se quiera apagar el amor porque hay muchas situaciones que vienen a aquellas familias que buscan de Cristo. Pero no hay algo más fuerte ni más poderoso que una familia unida en Cristo Jesús. No hay algo más poderoso que una familia que se junta cada noche o cada mañana y ora y lee la palabra de Dios juntos. Cuando usted se sienta con sus hijos y comparte un texto de la palabra de Dios y le pregunta qué entendió. Cuando usted le asigna un libro de la Biblia y lo pone a leerlo cada noche y se sienta con él a compartir la palabra, usted está llevando la riqueza más grande que puede darle a ese joven, a ese niño. Muchas veces nos descuidamos nosotros por estar en otros roles. El domingo pasado compartíamos con los hermanos de Las Caobas
una conferencia muy bonita titulada Comunicación y crianza en tiempos de pantallas. Y veíamos cómo la tecnología afecta en la familia, cómo la tecnología afecta en la familia la comunicación y la crianza. Como hoy es muy simple y muy sencillo tranquilizar a los niños dándole un aparato electrónico. Como hoy nuestros hijos se sientan horas y horas delante de una pantalla, estando papá y mamá en la casa, y nosotros no interactuamos con ellos. ¿Cómo nos llamamos dentro de la misma casa para decirnos algo, pudiendo pararnos e ir donde nuestro hermano, nuestra mamá o nuestra papá? Y hacíamos el ejercicio. Tome su teléfono, usted se va a ajustes, usted se va a bienestar ahí al final y usted va a ver cuántas horas de uso usted dedica a ese aparato. Y son cosas que van entrando poquito a poquito en nuestra casa, en nuestro hogar, y le van quitando el lugar a Cristo en nuestros corazones. Mis hijos lo usan, sí, mis hijos lo usan, pero tienen un tiempo de uso. Es muy raro que usted vea muchachitos jugando con piedrecita, palito y tapitas. Son muy raros. Por lo mío yo lo mando para el patio. Ya está bueno. Ya se ¿cuánto tú 1 hora? No, eso es mucho. Bajen a jugar. Y no se ponen guapos. Y si se ponen guapos, van a jugar como quiera con otras cosas. Porque esa es mi responsabilidad. Y yo no puedo dejar que por mi irresponsabilidad de no llevar la palabra de Dios, de no llevar a Dios al seno de mi familia, mis hijos mañana, entonces se me tuerzan o hagan otras cosas. Dios ha puesto algo maravilloso en nuestras manos. Dios ha puesto una herencia de bendición en nuestras manos y es nuestra familia. Y debemos hacer un compromiso con el Señor de guiar con responsabilidad lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que una familia que ora unida permanece unida. ¿Podemos repetir esto, hermanos? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una familia que ora unida permanece unida. Gloria al Señor. Porque es que andamos en busca de alimento espiritual. La familia, hermanos, es una institución maravillosa y cada día debemos luchar. Cada día debemos luchar para que permanezca unida. ¿Cómo cuidar la familia según Dios? ¿Cómo cuidamos nosotros nuestra familia según la palabra del Señor? Bueno, debemos mantener a Dios como prioridad. Mantener a Dios como prioridad. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios. Busquemos en nuestra casa el reino de Dios, porque no hay familia sana si no hay un altar familiar. Y nos vamos a detener acá. ¿En cuánto de nuestros hogares se practica, verdad, los devocionales? ¿Se hacen devocionales en nuestros hogares? Nos sentamos, ¿verdad? Ya sea en la mañana, ya sea en la noche, cuando tenemos ese tiempo, hemos elegido un tiempo de devocional en nuestros hogares. Es una de las prácticas más sanas. Y nos gozamos y nos divertimos en medio de los devocionales. Allí aprenden nuestros hijos y nosotros mismos muchísimas cosas. Los muchachos buscan mucho. Y cuando usted le asigna una tarea espiritual, usted puede tener seguro que cuando ellos vayan y la compartan, le van a llevar algo nuevo. Debemos reavivar los altares familiares en nuestra casa. Para cuidar nuestra familia según Dios, nosotros debemos practicar el perdón y la comunicación.
Efesios 4, 26 y 27 nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El diálogo sana heridas. Cómo hablamos, cómo nos comunicamos en la casa, dice mucho de lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? A veces nos ladramos, a veces el momento nos hace subir, ¿verdad?, la ira a la cabeza. Y allá, bueno, Adriel está medio dormilón ahora, pero cuando me alzan la voz, yo lo siento ahí a los dos y le digo, ustedes me escuchan a mí hablando duro aquí. No, digo, pues aquí nadie puede hablar más duro que yo y yo hablo el paso. ¿Verdad? Porque nosotros debemos instruir a nuestros hijos al perdón y a la comunicación. Hay una práctica mía, eso es muy mío, que yo lo pongo a abrazarse y a besarse. Dele un abrazo y un beso a su hermana y pídale perdón y que usted no lo vuelve a hacer. Y yo tengo que ver que sea de corazón. Si no, hay cosas que se le pierden. Entonces, ¿qué ellos hacen? Se reconcilian y usted lo ve jugando. Pero esa práctica en el tiempo debe permanecer entre ellos. Porque un día papá y mamá no va a estar. Pero los valores que se le enseñaron deben permanecer en ellos. Entonces, mi familia es mi responsabilidad y yo lucho para que mi familia espiritualmente sea sana. Debemos proteger el hogar de las influencias del mundo. Proteger nuestro hogar de las influencias del mundo. Salmos 101, 2 y 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Así que cuidemos lo que entra a nuestro hogar. A mi casa hay un patio, ¿verdad?, donde los muchachos entran a jugar. Es muy dulce. Allá van todos los muchachitos y nosotros los aceptamos. Van buscando a los muchachos y se ponen a jugar ahí. Pero ellos saben lo que deben y no deben decir. Al principio sabían, no sabían. Pero cuando saltaban con sus palabrotas, yo lo alaba y lo sentaba. Mira, esto es un hogar cristiano. Esas palabras aquí no se dicen. Y muchas veces me metí en cosas que no tenía que meterme. En su hogar se habla así. Y esas cosas, ¿dónde usted la aprendió? Entonces ya ellos saben lo que deben y no deben decir en mi casa. Porque mi hogar tiene una identidad. ¿Verdad? Y hay un texto bíblico de una historia maravillosa en el Antiguo Testamento que dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Verdad? Es como el café cuando cae en el agua. El café no se pone claro. El agua se pone del color del café. Entonces, nuestra identidad familiar, la sanidad que llevamos a nuestra familia, debe contagiar a otros por la palabra del Señor. ¿Es fácil esto? No es fácil, hermanos. No es fácil, pero no es imposible, porque el Señor nos ha dado su guía. El Señor nos ha dado su palabra. Y esa palabra, actuando en nosotros a través del Espíritu de Dios en nuestros corazones, es lo que causa la revolución que nuestra sociedad hoy necesita, que nuestro barrio, nuestra localidad hoy necesiten. Imagínense cuando convergen todas esas familias guiadas por el Señor en un lugar como este, adorando al Señor, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios. ¿Cómo la gente percibe eso? ¿Cómo la gente ve que anda nuestra iglesia? Asimismo anda nuestra vida espiritual. Servir juntos en el ministerio. Maravilloso esto, ¿verdad? Vemos el caso de Cornelio, un hombre piadoso, un hombre temeroso, y servía al Señor, él y su casa. A veces nos vamos a la predicación, nos vamos a visitar, nos vamos a orar, y nuestros hijos no van. Y yo recuerdo que mi papá me decía, ¿usted va? No, usted va. Mientras usted esté en este techo, usted va.
Y yo iba y se iba quedando esa costumbre, ¿verdad? Vamos a predicar, mis hijos se van conmigo. Agarre los tratados, venga. Aprenda lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo tengo grupos de jóvenes, por ejemplo, los sábados, allá en la congregación, y mis hijos no se quedan. Ellos no tienen edad de estar en la reunión de jóvenes, pero ellos van y se sientan por ahí, van observando. ¿Por qué? Porque ellos deben estar en las cosas donde están sus padres. Porque mi responsabilidad es mi familia. Recuerde que no es de nadie más, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer. Y aquí tengo, ¿verdad?, otra frase maravillosa, ¿verdad? Y es que el enemigo no puede destruir una casa donde el amor de Cristo gobierna. Un hogar donde gobierne Cristo, el enemigo no va a entrar, hermanos. El enemigo entra en aquellos hogares donde se va alejando y donde se va perdiendo la costumbre de adorar y de enseñar la palabra del Señor. Así que cuidemos nuestro hogar. Ahora nos vamos a los roles, ¿verdad? El esposo, Efesios 5, 22, 25, 6 del 1 al 4, ¿verdad? Ahí encontramos algunas cosas. El esposo. Para que una familia sea sana, cada uno debe cumplir con su rol, ¿verdad? Eso es como una cadena de producción. Cuando algo se rompe en el medio, se para la producción de ahí en adelante. Y la que viene rodando tiene que aguantarse también. Entonces, si alguien falla en el hogar, hay problemas. Por eso es necesario que conozcamos nuestros roles, lo que nos toca hacer. Brevemente, así el esposo, ¿verdad?, debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Efesios 5:25. ¿Cuántos aman a su esposa aquí, hermanos? Gloria al Señor. Como Cristo amó la iglesia. Eso significa mucho sacrificio. ¿Ah? Eso significa mucho sacrificio. Miren, a veces estoy yo trabajaba en San Cristóbal y me han trasladado para el sur ahora. Y a veces estoy yo que compro cosas y me las voy a comer y digo, ay Dios, me la voy a llevar para la casa porque yo sé que ella es loca con eso. Entonces yo me la llevo y nos la comemos juntos. ¿Verdad? Amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso implica muchos sacrificios, ¿verdad? Debemos liderar con humildad y no con autoritarismo. Debemos guiar con amor, hablar con amor y sobre todo saber pedir perdón, ¿verdad? El hombre, porque sea hombre, no significa que tiene toda la razón y mi palabra es la que vale aquí. No, no, no. Las mejores decisiones se toman en conjunto. ¿Qué tú crees de esto? Mira, estuve pensando esto. La mujer es muy sabia, hermanos. La mujer es muy sabia, ¿verdad? Así que el hombre, hermano, debe liderar con humildad. Su autoridad nace del amor, no del miedo. Y hay una diferencia grande en esto, ¿verdad? A veces creemos que el que no tenga miedo en la casa, ay, ¿por qué tiene papi? Se esconden los muchachos, ¿no? Eso no es así. Hoy yo soy el cuco de la casa. No. Cuando yo llego a mi casa, mis hijos me abren la puerta de la guagua. Si están por ahí, van, ¿cómo llegó papi? Porque llegó alguien a quien ellos quieren ver, besar y abrazar. ¿Eh? Entonces, eso es importante, esa relación, ese vínculo. El hombre no es un ogro. Primera de Pedro 3:7. Vivid con su esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿verdad? Y sabemos lo que es tener un vaso frágil. Yo una vez estaba fregando una copa y yo soy medio rústico con eso y se me rompió en la mano. Mi mamá no le gustaba mucho que yo trapeara porque yo le rompía los suapes.
Era, entonces, yo tengo a mi esposa como un vaso frágil, pues las cosas hay que dosificarlas, hermanos. Hablar con amor, persuadir. ¿Verdad, hombre? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, y la esposa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que decir de ahí. La esposa es una ayuda idónea, es el corazón del hogar, ¿verdad? Proverbios, su capítulo 31, versos 10 al 28, describe su fuerza y su sabiduría. Una mujer que sabe edificar su casa, una mujer que es sabia, que se levanta, que trabaja, ¿verdad? Que inspira y que sostiene con amor el hogar. Una mujer que ora, ¿verdad? Abre las puertas en aquellos lugares donde la palabra no puede entrar. Entonces la mujer tiene un rol maravilloso. Ahora la mujer también tiene el rol del respeto, ¿verdad? La mujer le debe respeto a su esposa. Dice la palabra del Señor que deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Entonces, si nosotros conocemos nuestros roles y lo que debemos hacer en nuestros hogares, las cosas marchan bien. Y la responsabilidad de fundamentar nuestra familia en Cristo entonces se cumple de una manera más ligera. Los hijos que son herencia del Señor, según nos describe el Salmo 127, 3, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos acá? A ver. Uh, ¿Eh? Todos, ¿verdad? Miren, hay algo que yo aprendí temprano y es Efesios 6 del 1 al 3. El primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a tu pap, a tu mami, ¿verdad? Hacer las cosas bien, llevarse del consejo de papá y mamá. El Señor no miente, a los más jovencitos que estamos acá. El Señor no miente, es el primer mandamiento con promesas. Y yo creo en esa palabra. Y yo creo que todo lo que pueda venir en nuestra vida después de ahí viene guiado por el Señor si cumplimos con esto. Honrar a mi papá y a mi mamá antes de yo hacer lo mal hecho, lo pienso muchas veces. Porque recuerdo la palabra de mi papá y de mi mamá instruyéndome en la palabra del Señor. Eso no se hace. Eso no se hace. Una vez que yo dije una palabra fuerte, o sea, en el sentido, no era tan cosa, yo era un muchachoncito así. Después que yo pronuncié esa palabra, o sea, de mi vocabulario no sale una palabra fuerte de esa mal pronunciada que andan por ahí, eso no, o sea, ni muchachito, o sea, y esa vez yo discutiendo con otro muchacho, recuerdo que dije una palabra fuerte, y lo último que yo recuerdo fue la mano de mi mamá venir desde atrás y aterrizar aquí adelante. Bueno, la vara era necesaria, ¿verdad? Si esa era la primera vez que yo la utilizaba, esa fue la última. Porque primero me dio vergüenza con quienes yo estaba discutiendo, que entonces me dieron dos veces. Me dio vergüenza con ellos y me dio vergüenza con mi mamá, ¿verdad? Porque en mi casa no se decían malas palabras o palabras fuertes. ¿De dónde saqué yo eso? Bueno, a veces de la junta. Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que cuidemos con quién nos juntamos, con quién se juntan nuestros hijos, que hablan incluso. Usted le pasa por el lado y se orejea. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿Qué es lo que están viendo en sus teléfonos, en sus redes sociales? Monitoree las horas de uso. ¿Con quiénes se juntan?
La mayoría de esos programas digitales que usan ahora y de esos juegos se juegan en línea, donde hay mucha gente con mucha costumbre. No juegan solo. Siempre hay 5, 6, 7, 8, 10 gente ahí conectada. A veces ni ellos mismos lo conocen. Verifique eso. Si están llevando sanidad a los corazones de sus hijos. Así que aprendamos que los padres forman el carácter de sus hijos. Y ese carácter formado, entonces, en los hijos reflejan la fe de sus padres. De manera que lo que mis hijos modelan es lo que yo le he enseñado. Lo que mis hijos hacen es lo que aprenden en la casa. Así que como padres nosotros debemos amar. Dice 1 Timoteo 2:4, enseñes a las más jóvenes a amar y criar sus hijos. ¿Verdad? Debemos controlar, ahí mismo en el 3:4 de 1 Timoteo, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y esa sujeción significa maltratar, significa autoritarismo, significa guiar, significa enseñar, significa plasmar la palabra del Señor en sus corazones. Y podamos repetir esa frase de Josué, ¿verdad? Ese fragmento de ese texto bíblico. Yo no sé allá afuera, y es mi deseo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos, queremos que nuestras familias sirvan al Señor? Nuestras familias son el reflejo del cielo, hermanos. Nuestras familias son el reflejo del plan divino del Señor para que nosotros viviésemos en ella y reproduzcamos el amor de Cristo a través de la familia. Entonces, casi culminando ya, hermanos, ¿verdad? La familia es un testimonio del reino. La familia es un testimonio del reino. Cuando el mundo ve una familia unida, amorosa y temerosa de Dios, está viendo el reflejo del reino, ¿verdad? Y les compartía un texto bíblico hace un momento, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Las familias no se miden por su perfección, sino por su perseverancia en el amor hacia Cristo. Miren, no hay ninguna familia igual. No hay ninguna familia igual. Todos tienen problemas diferentes, ¿verdad? Todos enfrentan cosas diferentes. Todos hemos sido criados con costumbres diferentes. Ahora, lo que sí debe ser igual en todas las familias es la enseñanza cristiana. Eso sí debe ser igual. Y eso nos asemeja entonces al modelo de lo que Cristo quiere que nosotros mostremos a los demás. Así que recordemos, Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces mi casa debe estar edificada por la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Mi casa debe ser edificada por la sabiduría de Cristo. El carácter de mis hijos debe ser formado por la palabra del Señor. Y esa es mi responsabilidad. Ese es mi ministerio más importante. Porque de ahí se desprende todo lo que llega a la iglesia y todo lo que llega fuera de mi casa, de lo que se practica en el hogar. Hay un programa de actividades, ¿verdad? Que nosotros podríamos, ¿verdad? Si no estamos haciendo algunas cosas con nuestros hijos, pues practicarlo y nosotros mismos. Por ejemplo,
Antes de yo tener mis hijos, mi esposa y yo practicábamos un día fijo a la semana, nos íbamos al cine, ella y yo, ¿verdad? Después que llegan los muchachos, las cosas van cambiando un poquito y uno se va modificando, pero debe permanecer en nuestra casa por lo menos 10 minutos, 15 minutos de oración, de lectura y de cántico. Creemos que es mucho tiempo. Tomar 10, 15 minutos con nuestros hijos y hacer una rondita en la casa, apagar el teléfono, apagar el televisor, qué sé yo, ponerlo por ahí y sentarnos con ellos a compartir la palabra. 10 minutos. Eso no es mucho tiempo para todo lo que Dios nos da. Si no se hace, comencemos a hacerlo, ¿verdad? Porque es importante que nosotros cultivemos la presencia de Dios en nuestra casa, ¿verdad? Es importante que nosotros le preguntemos a nuestros hijos qué han hecho en el día, cómo le fue en sus actividades, ¿verdad? Kayla y Adriel practican dos deportes diferentes. Yo siempre me siento con ellos y le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Qué hicieron? ¿Y el profesor qué te dijo? ¿Qué te enseñaron? ¿Quieres practicarlo conmigo? Y hemos salido a veces, hermanos, miren, hasta las 11 de la noche abajo, ven, enséñame. Y la pasamos bien. Y desarrollamos y creamos un vínculo. Antes de dormir debemos orar brevemente, ¿verdad? Ponga a sus hijos a orar en voz audible, que se escuche por quién está orando, que haga un repaso por los hermanos de la iglesia. A veces mencionan hermanos que hace mucho ya no están en la congregación, se están congregando en otro lado. Y yo digo, ¿de dónde salió ese nombre? Bueno, pero le llegó a su mente y a su corazón, ¿verdad? Entonces pongamos a nuestros hijos a orar y a leer la palabra. Vamos a crear una frase que nos identifique en el hogar, ¿verdad? Podría ser. Podríamos tener un diario de gratitud. Por ejemplo, yo me he sentado y les he preguntado, ¿hay algo de mí que ustedes creen que debo cambiar? ¿Hay algo que ustedes creen que yo estoy haciendo mal? Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo todas las cosas bien y es bueno que la primera crítica la recibamos de nuestros hijos y nuestra esposa. Eso sana, hermanos. Eso nos enseña a cambiar. Eso nos hace ser humildes. Ahora, todo debe estar dentro del marco de la palabra del Señor. Practiquemos actividades de convivencia. Enseñémosle canciones a nuestros hijos. Juguemos con ellos juegos de mesa. Yo juego domino con Kayla, que sabe jugar muchísimo domino, ¿verdad? Y me encanta jugar con ella, pues bueno, ¿verdad? Practiquemos actividades de convivencia, hagamos esa inversión en nuestra familia, desarrollemos un vínculo donde el amor de Cristo sea el que reine entre nosotros, ¿verdad? Conversemos con ellos, descubramos cuáles son sus problemas, descubramos sus virtudes, sabemos en qué son buenos nuestros hijos, estamos desarrollando ese talento, ¿verdad? Bueno, mi esposa, que es la que canta en la casa, ¿verdad? Nos sentamos y ponemos en el televisor hay personas que escriben las canciones a voces y los muchachos se la van aprendiendo y uno va viendo a ver si pueden cantar en la iglesia, si pueden leer, si pueden orar, ¿verdad? Hay que dejarlo desarrollarse espiritualmente. Así me dieron mis primeras participaciones en la iglesia. Desarrollemos, hermanos, nuestra familia para que sea el reflejo de la gloria del Señor. Para que sean instrumentos de justicia para el Señor. Creemos proyectos familiares, proyectos de bendición. Saliendo del culto,
Proponga con su familia llevarse un hermano para la iglesia a comer. Para su casa, ¿verdad? Para su casa. Hermano, ¿qué usted va a hacer ahora? Mire, me gustaría invitarle a mi casa, vamos a comer. No tiene que ser nada especial lo que se come en la casa, hermano. Simplemente nos sentamos y conversamos y comemos. Entonces sus hijos van viendo esa práctica. Quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes ya para culminar esta anécdota final, titulada La maleta de la hija. Una madre acompañó a su hija a la universidad cuando la dejó en la habitación estudiantil. Vio que la joven tenía una maleta muy pesada. Entonces sube con ella hasta la habitación. Cuando llega allá, le pregunta, ¿qué llevas ahí? Y la hija entonces abre la maleta. Y dentro de la maleta habían cartas, versículos bíblicos, libretas, Biblias, pequeñitos detalles que la madre le había regalado. Mami, todo esto me recuerda quién soy. Y no me gustaría perder mi identidad en este lugar y siempre llevar donde voy un pedacito de lo que me enseñaste. Porque al final, hermano, de nuestros días, eso es lo que va a importar. ¿Qué llevamos? ¿Qué cargamos en nuestra maleta? ¿Qué hay allá adentro? ¿Qué es lo que se ha escrito en nuestro corazón? Así que escribamos una historia maravillosa hoy en nuestra familia. Escribamos la palabra del Señor de manera indeleble en los corazones de nuestros hijos. Que ellos escriban en nuestro camino con su inocencia el amor descrito del Señor. Que podamos ser un reflejo y un instrumento de la gloria del Señor donde quiera que estemos o donde quiera que ellos vayan. Pero que lleven dentro de sí siempre el valor espiritual que hemos sembrado en nuestra familia. No dejemos en manos de otros, no dejemos en manos del mundo lo que Dios ha puesto como responsabilidad principal en nuestras manos. Mi familia es mi responsabilidad y es mi ministerio más importante. Así que yo voy a luchar, yo voy a orar para que mi familia y para que este servidor le sirvan al Señor. ¿Y usted por qué va a luchar? ¿Por qué está luchando? ¿Está Cristo siendo el centro de su hogar? ¿Está imperando en la enseñanza de su hogar? Si hay cosas que están estorbando, pidámosle al Señor en oración que nos oriente, que nos dé su sabiduría, hermanos, pero luchemos para que nuestra familia le sirva al Señor. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor.